Un saludo a todos, mi nombre es Gustavo Fragoso, estudiante de Economía, y a continuación voy a desarrollar la historia o el storytelling de el renacer de Colombia, que va desde 1991 con la creación de la nueva Constitución hasta la actualidad. Y lleva por título El renacer de Colombia, el viaje por el país desde 1991 hasta los tiempos actuales. Debemos recordar que en 1991 Colombia dio un paso gigante, un paso monumental con el cambio, con la promulgación de la nueva Constitución, un documento que simbolizó y que simbolizaba la esperanza y la promesa de un futuro mejor para todos los colombianos que habían en periodos anteriores o en épocas anteriores sufrido mucho a causa de la violencia y que bueno, en la actualidad todavía se sufre mucho a causa de la violencia, pero en esa época la Constitución veía con mucha esperanza la Constitución actual que tenemos, que es precisamente la Constitución del 91. Este acto no solo formuló el sistema o el nuevo sistema legal que iba a implementar el país desde ese momento, sino que también sentó las bases para una serie de transformaciones, tanto económicas, sociales, políticas y demás, que marcarían la historia del país en adelante para llegar a la construcción del país como lo conocemos en la actualidad. Vamos a hablar entonces en un primer momento del despertar económico, del despertar político y del despertar social, de la transformación económica, política y social que se dio a partir de la Constitución del 91. Hay que decir en primer lugar que esta Constitución abrió las puertas a un nuevo proceso de modernización, tanto en la economía de Colombia, como pues también Colombia se iba adaptando a los ciertos niveles y más económicos globales de la época. Implementaron reformas económicas que promovieron la liberación del comercio, la privatización de las empresas estatales y la atracción de inversores y de inversión extranjera. Las atracciones que pues se le veían los extranjeros era pues que bueno, Colombia es un país que se estaba en renovación, que se estaba renovando, por lo que era muy llamativo para los inversionistas extranjeros. Además de esto, también se dieron cambios que ayudaron a estabilizar la economía, entre esos pues la privatización de algunas empresas y la inversión extranjera, logrando la diversidad de producción y fomentar además un crecimiento económico que brindaba cierta estabilidad al país. Sin embargo, el cambio no fue tan fácil, hubo que pasar por muchas etapas, por muchos logros, empezar a superar temas como la desigualdad, el tema de la pobreza y otros desafíos significativos. La economía colombiana, que es muy dinámica, muestra y mostraba también en su momento diversas distinciones, porque Colombia, bueno, es un país muy biodiverso en tanto todo el sentido de la palabra, un país amplio que cuenta con muchas regiones y todos los demás y clases sociales. Pero en esta transformación económica habían dos sectores que marcaban la pauta y es precisamente la minería y la agricultura, que seguían siendo y actualmente siguen siendo los pilares fundamentales de la economía colombiana. En cuanto a la transformación social, hay que decir que en la medida que la economía se modernizaba, las políticas sociales del Estado también evolucionaban. Con la Constitución del 91 se consagró la educación como un derecho fundamental y se le brindó la posibilidad a muchas personas de estudiar y de implementar, pues, luego eso que habían estudiado en sus regiones, ayudando hacia el desarrollo social. Programas como Familias en Acción fueron programas que también brindaron posibilidades de desarrollo para familias de escasos o de bajos recursos. Estas iniciativas contribuyeron fundamentalmente a reducir la pobreza y la desigualdad en el territorio colombiano, mejorando a la vez pues la calidad de vida de muchas personas en el país. Sin embargo, la desigualdad social hay que decir que actualmente sigue siendo una gran dificultad y una de las grandes deudas que tiene el país con los colombianos, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Y a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho, eh, ha sido una tarea ardua y hay que seguir luchando, hay que seguir avanzando en esta tarea. Decía también que durante toda esta época, durante toda esta transformación, se vio cómo la gente se interesaba muchísimo más en estudiar, en capacitarse para poder alcanzar ciertas metas y
ciertos logros en cuanto eh, a que en su momento en estas transformaciones también muchas comunidades se vieron afectadas por la violencia que ha marcado históricamente a nuestro país y a nuestro territorio y tuvieron que emigrar a las ciudades y todo lo demás. Y el campo en gran medida quedó abandonado por muchos años para luego empezar un renacer. Cuando pasamos ahora hacia la transformación política y una esperanza de futuro, foto que vemos en la actualidad, en la presentación en la foto del estallido social que hubo durante el tiempo de la pandemia, que marcó también un proceso de cambio y marcó pues que se dieran en la actualidad los procesos que se dieron la gente con la pandemia, la economía se estancó significativamente, lo que generó hambre, desespero en la sociedad y pues llevó a lo que tenemos en la actualidad, que es el cambio de gobierno, ya pasamos un gobierno de izquierda, que fue en su momento esperanza para muchos, pero que al final ha sido también tristeza para otros en la actualidad, con promesas incumplidas y con todo lo demás. El gobierno que actualmente tenemos, conocido como el gobierno pues, de potencia mundial de la vida, es el logo que él, el eslogan que él promueve, pero en realidad, pues, para ser un gobierno de izquierda es poco lo que ha mirado hacia el pueblo. En eso hay que decir, pues, que también con la Constitución Política del 91 se introdujeron reformas estructurales tanto en la democracia como en la justicia, se creó la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación, que fueron pasos decisivos hacia un sistema más transparente y equitativo, bueno, por lo menos el ideal o lo que se espera. Pero quizá uno de los desafíos más grandes presentes en todo esto de la transformación política y el futuro de esperanza, hay que decirlo, es como ya lo mencionaba anteriormente, el problema de las guerras, el problema de los conflictos armados internos del país que durante décadas han afectado al país, la creación del surgimiento de grupos guerrilleros como la FARC o el ELN, o algunos grupos que surgieron posteriormente, como los grupos paramilitares, los procesos de paz que se han hecho eh, desde el presidente Barco, Pastrana, presidente Santos y los actuales procesos de paz que lleva el presidente Petro, son aspectos sociales que marcan tanto la política y también el futuro del país. Pero bueno, hay que mirar el futuro con esperanza. Hay que decir que hoy Colombia sigue avanzando en el camino de desarrollo sostenible, en el camino que busca mejorar la condición social para todos, la equidad, la justicia y promover así sostenibilidad y equilibrio. La historia de Colombia, desde la Constitución del 91 hasta la actualidad, es una narrativa de lucha y transformación, de alegrías y tristezas, de desolación, pero también de esperanza, un testimonio de cómo en la nación somos personas que luchamos, que afrontamos los desafíos más oscuros, con el fin de qué? De pensar siempre en un futuro mejor. Este viaje termina hoy, pero en realidad no termina. Termino mi presentación, pero el viaje sigue, porque todos estamos luchando por construir un país donde reine la justicia social, la paz, la prosperidad y el desarrollo para todos. Muchas gracias.